noches y bienvenidos al 12º programa de Asturias es Oval. Buenas noches a todos los amantes del rugby. Hoy es lunes 25 de enero. En nuestra entrevista contaremos con César García Sierra, aún presidente del Gijón Rugby Club. Willy Cano nos hablará en nuestra técnica en Oval del puesto de pilier, y aquí, en los estudios de Asturias Televisión, hablaremos de rugby con Augusto Suárez, delegado de la selección cadete, y también con José Mier, exjugador del Calzada y del Sporting. Después de 3 victorias consecutivas que habían hecho soñar con aspiraciones más ambiciosas para lo que queda de campaña liguera, el Real Oviedo Rugby ha encadenado 2 derrotas, la última este sábado ante el filial del Quesos Entre Pinares. Así pues, ya no queda otra para los de Xavi Gerediaga que luchar por la permanencia, además obviamente por forjar un equipo que pueda soñar con metas más altas para la próxima temporada. De este modo, y sí que tampoco pueda descuidarse el Oviedo porque se trata de asegurar cuanto antes la permanencia en la categoría de plata del rugby español, el interés para el rugby asturiano pasa ahora a la Liga Regional Senior, en la que ni Osigar Belenos ni Gijón Rugby ceden en ese empeño que les parece llevar ya de manera irremisible a jugarse el título liguero en el enfrentamiento directo que tendrán ambos en la última jornada de competición. Por otra parte, las selecciones asturianas han disputado ayer, domingo, su último encuentro preparatorio con vistas al Campeonato de España de las categorías cadete e infantil, unos encuentros de los que hablaremos ampliamente en nuestra tertulia. Pero antes vamos ya, como siempre, con los resultados de la jornada. División de Honor B, 15ª jornada. El Salvador B, 26, La Única, 18. Universidad de Vigo, 19, Veravera, 14. Durango, 29, Eibar, 19. Real Oviedo, 10, Entre Pinares B, 13. Zarauz, 14, Urbealdea, 13. Aparejadores Burgos, 14, Crata Coruña, 10. Liga Regional Senior, 11ª jornada. Mais Calzada 7, Belenos 73. Pilier 13, Oviedo B 22, Gijón 33, Cooper Universidad de Oviedo 5. Amistosos. En categoría cadete, Vizcaya 7, Asturias 7. Y en infantil, Vizcaya 31, Asturias 10. División de Honor, 14ª jornada. Ampordicia 27, Alcobendas 28. Cisneros 36, Santboyana 18. Guernica 20, Guecho 22. Entre Pinares 64, Pozuelo 14. Fútbol Club Barcelona 24, Hernani 15. Ibazco 36, El Salvador 34. Después de más de 20 años como presidente del Gijón Rugby Club, César García Sierra abandonará el cargo tras unas elecciones que se convocarán de forma inminente. Así lo anuncia de manera oficial en Asturias es Oval. El conocido rugbísticamente como Cesarón nos habla de la situación de su equipo y de su propia trayectoria. Yo empecé a jugar al rugby cuando tenía 19 años, estamos hablando de la temporada 85-86, empecé a jugar en un equipo que hubo en Gijón que se llamaba El Lauro. Después del primer año con El Lauro, jugué otro año en el Revillagigedo, en primera división, que estaba de aquellas. El tercer año ya fiché por el Sporting, y en el Sporting estuve pues hasta que se deshizo la sección, unos 4 años o 5, no me acuerdo muy bien. Después de jugar en el Sporting, hubo un equipo de transición que se llamó Traunt, con el cual jugué un año, y después se creó el Gijón Rugby Club, que como equipo ya estaba creado, pero nosotros empezamos a jugar como Gijón Rugby Club después de ese año con el Traunt, y nada, hasta que me retiré, que fue en el año 2004 aproximadamente. Pues a raíz de la disolución de la sección de rugby dentro del Sporting,
El empezar de cero cuando estábamos muy acostumbrados o teníamos Sport Independencia, el empezar de cero fue bastante complicado. A raíz de que un grupo de amigos, jugadores, compañeros queríamos seguir jugando a este deporte, pues decidimos integrarnos en lo que antiguamente era el Gijón Rugby Club, y a partir de ahí pues nada, alguien tenía que hacerse cargo del equipo y no por votación, porque lo hablamos y decidimos, pues uno tenía que ser presidente y me tocó. Y bueno, fue bastante duro el principio, la verdad, en todos los aspectos de infraestructuras, económicos, deportivos, muy duro, pero bueno, llegó un momento que teníamos un equipo compitiendo. Bueno, pues durante todo este tiempo que yo llevo como presidente, repito, el principio fue muy duro, y lo mejor que hemos hecho, no yo y mucha gente que trabajó mucho por el club, es la actual situación en la que estamos ahora en cuanto a las secciones, categorías inferiores del equipo. Hubo un momento que tuvimos muy al principio, cuando éramos Sporting, dejamos de tener y costó mucho mantener el equipo con la gente que veníamos jugando del Sporting y nuevos chavales que empezaron, pero hasta que ahora tenemos categorías inferiores, y es un poco el futuro del club. Los niños que están jugando como grupo, por el acuerdo que llegamos con el grupo para que se hicieran ellos cargo de las secciones inferiores, que es un poco lo que le va a dar vida al club, aparte del primer equipo, el equipo femenino. Ahora mismo estamos preparando unas elecciones para presidente, que espero que se hagan pronto ya, y bueno, yo voy a dejar el equipo porque no me voy a presentar, y lo que más orgulloso estoy es de la estructura que tiene ahora el equipo como tal, desde un principio que no teníamos nada, a lo que está ahora montado en todas las competiciones, partidos amistosos, todas las categorías en las que competimos, pues eso me hace sentir muy orgulloso, la verdad. Otra cosa de la que ahora también estoy contento, antes de dejar ahora la presidencia del club, es que exista un equipo de veteranos formado por excompañeros todos, que la verdad que lo estamos pasando muy bien. Yo desafortunadamente ahora no puedo jugar por problemas físicos, he jugado mis partidos y bueno, pues la verdad que me gusta ver gente que competí con ellos durante mucho tiempo, volver a verles jugar y viajar. Bueno, y ahora que bueno, ya en breve dejaré de ser presidente del equipo, lo que sí me gustaría es como mínimo mantener lo que tenemos ahora, tanto en categorías inferiores como los senior, y sí que me gustaría ver al equipo compitiendo en División de Honor B, y además creo que es posible. Lo que pasa que bueno, requiere un tiempo y requiere bastante trabajo en todos los aspectos, pero vamos, esa sería mi ilusión ahora mismo, que dentro de pocos años pueda ver al equipo compitiendo en División de Honor B. Dentro de nuestro repaso por el análisis técnico de las distintas posiciones de un equipo de rugby, hoy le llega el turno al Pilier. Es Willy Cano, entrenador del Real Oviedo Rugby B, quien nos habla de las funciones de los números 1 y 3 del equipo. Bueno, hoy vengo a hablaros un poquito del juego del primera línea, del Pilier, que lleva los números 1 y 3 y se caracteriza por formar en la primera línea de la melee, en el lado izquierdo y en el lado derecho. En primer lugar, es un jugador que tiene un físico muy fornido, suelen ser jugadores pesados y se caracteriza pues, porque se le conoce por no tener cuello.
El juego que realiza es un juego básicamente de conquista, su especialidad es el juego en corto y se basa en el empuje y la conservación de la pelota. Algunas primeras líneas tienen capacidad para romper la defensa y otros simplemente pues son hormiguitas o pequeños hipopótamos, ¿no?, que están por ese campo ayudando a que el juego fluya. Si bien en la melee el objetivo es conquistar la pelota, en la touch o en el saque lateral su trabajo es levantar al saltador y una vez que esté formado el mall, si se forma, hacer que eso progrese. Por lo tanto, vuelve a haber ahí juego en corto. Cuando estamos jugando ya y el juego está desplegado, el primera línea suele estar situado siempre en las zonas centrales del campo, porque es un jugador muy pesado que tiende a cansarse mucho. La melee fatiga mucho, el mall sucede lo mismo, el rack también, entonces se le reduce un poquito el espacio de juego. Suele ser el jugador que o bien intenta penetrar la línea de defensa o bien limpia el rack. Es bastante efectivo en esta parte. Tradicionalmente no se le permitía patear y actualmente no es la habilidad que se destaca. Se puede decir que se puede jugar al rugby sin tocar la pelota y ese es el caso prácticamente del primera línea, que puede coger desde ninguno hasta 3-4 balones máximo por partido. Si tuviese una preparación física específica, lo suyo es la fuerza. Es un jugador que tradicionalmente se le conoce como un buen bebedor de cerveza, pero dentro de la parte específica de este deporte es el que está en el gimnasio levantando los máximos kilos posibles. Son jugadores bastante ásperos y muy guerreros. Al final se suele decir que el primera línea tiene un combate, tiene una guerra con el de enfrente y su objetivo es ganarle. Cuando yo le gano o cuando el pilier gana al pilar de enfrente, el balón ya está avanzando, hemos conquistado y entonces favorece mucho el juego. Curiosamente, para aquellos que no conozcáis bien este deporte, el número 3 del equipo, que es el pilar derecho, es el más importante. De hecho, el seleccionador nacional Santiago Santos dice que su jugador más importante es su número 3 y su segundo jugador más importante es el suplente del número 3. Son los jugadores que más suelen cobrar, a excepción de pateadores, y desafortunadamente son los que más lesiones suelen sufrir. Necesita una preparación técnica muy específica, puesto que la melee, si se hunde, puede tener lesiones de cuello, y solamente los jugadores que el entrenador considera que son especialistas de primera línea pueden salir al campo en esta posición. En categoría regional hay 2 cambios de primera línea y en categoría nacional hay 3 cambios, y es el único jugador que puede volver siempre al terreno de juego. En caso de lesión, los 3 que han sido cambiados, por ejemplo, tienen que volver a entrar y no se pueden ir a la ducha. Para que una melee se pacte y no se dispute, tiene que haber solamente 2 jugadores que tengan capacidad de jugar en la primera línea, que estén en el campo sin estar lesionados. Ningún otro jugador que no tenga la categoría de primera línea puede formar ahí, puesto que es peligroso para su físico o su integridad. Damos paso ahora a la publicidad. Enseguida estamos de vuelta con nuestra tertulia Noval. Hasta ahora mismo. Buenas noches de nuevo. Empezamos ahora la última parte de nuestro programa, la tertulia Noval. Hoy nos acompañan en el plató de Asturias Televisión, a mi derecha, Augusto Suárez. Buenas noches, bienvenido. Augusto es directivo del Real Oviedo Rugby, es responsable de relaciones externas en el club, además de delegado del equipo cadete, una función que desempeña también en la misma categoría en la selección asturiana, con la que ayer ha estado en Vizcaya, disputando el último encuentro preparatorio del Campeonato de España. Hablaremos ahora de eso. Bienvenido a Asturias Esoval, una vez más.
A su lado, José Mier. José Mier no quiere él que lo definamos como historia viva del rugby, pero sí que es un veterano que nos puede hablar de muchas décadas de nuestro deporte en la región. Él empezó a jugar de manera federada en el Instituto Jovellanos, de ahí pasó al Sporting, donde ha estado prácticamente 20 años, y al desaparecer la sección de rugby del Sporting pasó a la Calzada. En principio iba a ser monitor, pero siguió vestido de corto y jugando hasta tener más de 50 años, vamos a obviar cuántos tiene en la actualidad, pero bienvenido también por primera vez a Asturias Esobal, José. Muy bien. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues podemos empezar bueno, por la actualidad más directa, que es ese partido que han jugado la selección cadete, de la que eres delegado, pero también la infantil en Vizcaya. La cadete ha empatado a 7 y la infantil ha perdido 31-10. ¿Cómo han ido esos partidos, Augusto? Bueno, pues muy bien. Yo creo que las impresiones y las sensaciones son positivas. El primer partido fue el de la selección infantil, que se disputó a las 12. Quizás, bueno, pues no dejas en el desplazamiento, ya que pues sales muy temprano, los chavales empiezan a recoger a las 6 de la mañana y hay un desplazamiento, pues bueno, llegamos allí y el desarrollo del mismo, pues bueno, comenzaron muy fuerte los jugadores de la selección vizcaína y rápidamente pues consiguieron 2 ensayos. Pero bueno, la selección yo creo que fue de menos a más y bueno, se consiguió acabar ensayando y metiendo puntos a nuestro favor y bueno, contrarrestando esa superioridad, ¿no? Estamos viendo ahora imágenes que nos pone nuestro realizador en el automuro. Es la selección cadete, si no me equivoco, esa, ¿no? Sí, esa es, supongo que el partido con muchas mejores sensaciones. Sí, la verdad que este fue un partido en el que yo creo que Asturias mereció ganar, y fue un partido jugado con mucha intensidad, mucha fuerza. Tuvimos ocasión de ir al descanso, por lo menos con 2 golpes de castigo transformados y con superioridad en el marcador, y luego en la segunda parte pues de hecho nos adelantamos y casi a falta de 10 minutos al final nos empató Vizcaya, ¿eh? Creo que fue una sorpresa para ellos y bueno, es una alegría el hecho de que se jugó muy bien contra una gran selección. No olvidemos que la Federación de Vizcaína pues engloba a clubes muy potentes como el Guecho, el Guernica, Durango, un montón de ellos, Bilbao, etcétera, que aportan muchos jugadores, tienen donde escoger y bueno, pues los nuestros les han plantado cara y se han hecho pasar bastante mal. Eso hablábamos antes de entrar, que vamos, la impresión fantástica del fin de semana. Es cierto que los chavales fueron muy enchufados y con ganas, porque el año pasado, por ejemplo, en la misma categoría nos habían ganado 48-10 en el partido previo preparatorio para el campeonato. ¿Te tocó a ti alguna vez cuando eras seleccionador ir a Vizcaya? No. Valladolid. Que también... Era, de aquella prácticamente era donde mejor se jugaba, yo creo, en aquellos tiempos, al rugby. El juego vasco era más tosco, más bruto, más de otra manera, pero en Valladolid se jugaba muy bien a la mano. Eran muy buenos, tenían gente muy rápida y tenían mucha tradición también detrás, mucha estructura. Los chavales todos tenían mucha técnica individual, etcétera, etcétera, y claro, nos superaban. Tú estuviste en las 2 etapas, aunque no se llamaban exactamente así, me parece, en esa época, sub-18 y sub-16, era infantil, juvenil cadete. Y ya te digo, creo recordar que fue casi siempre contra Valladolid, y no sé si fue una vez contra Santander, pero casi siempre nos tocaban los mismos. Pero a lo que me refiero, esas piedras de toque, como tales, para una preparación en estas edades, lo fundamental. Bueno, por supuesto, para mí también, claro, por supuesto, tú te tienes que mirar en espejos grandes, no te puedes mirar en espejos pequeños. Entonces, cuanto más técnicas tenga, más técnicos sean, mejores jugadores sean los contrarios, pues a ti te va a dar un punto de aprendizaje que no lo vas a tener jugando contra unos que son iguales que tú. Desde el punto de vista técnico, sin duda. Luego te cuento una cosa que me recordaste tú antes. Pero sobre todo para los chavales esto tiene que ser una inyección de moral. Es un espaldarazo y es ver que, bueno, que el rugby en Asturias evoluciona favorablemente, que se acortan distancias contra gente o selecciones que son más potentes, y luego es una una apuesta de preparación para el campeonato del campeonato de España, que se disputa ahora en Mérida, ¿no? Donde ambas selecciones, la sub-18 y sub-16, ya están los grupos diseñados. Estamos englobados en un grupo junto con Baleares y con
Aragón, y bueno, tenemos que ese sábado pues tenemos que luchar para quedar primeros de grupo, ¿no? Luego los cruces el domingo serán con los del otro grupo, que están las selecciones de Navarra, las selecciones extremeña y la de Murcia, ¿no? Se contabilizan los puestos de ambas selecciones como una media, y la que quede primero de ese campeonato pues tiene la opción de Se juega primero contra primero, luego ya sí, primero contra primero, segundo contra segundo y tercero contra tercero, en ambas categorías. ¿Quién ves más probable en el caso de que nosotros pues mira, quedemos primeros? Ayer, por ejemplo, hombre, siempre hay incógnitas. Ahora Baleares no sé exactamente cómo está, y de hecho, bueno, pues viene de estar también en la categoría A, ¿no? No sé qué generación tendrá de jugadores. Por ejemplo, Aragón, ayer hubo enfrentamientos, Navarra contra Aragón, igual que hubo Vizcaya contra Asturias, y Aragón en la categoría cadete ha ganado a Navarra, y Navarra el año pasado fueron los campeones. Sí. No subieron a categoría A en la promoción que se hace con el sexto clasificado de la A, pero por ejemplo perdieron 12-22 en esta categoría. En categoría sub-16, sin embargo, perdieron contra Navarra 31-19. Entonces, bueno, va a ser disputado, sí. Va a ser un campeonato disputado. En lo tocante, perdón Augusto, porque si no se me va a pasar a mí lo que decías antes off the record en lo tocante a la técnica. Daba una explicación que a mí me gusta mucho, que es que cuando ellos empezaban a jugar tenían ya 18, 19, 20 años y que venían con vicios. Dice, tú sabías quién venía de tiro al arco, de baloncesto o de hockey patines, porque no jugaba al rugby, hacía una especie de mezcla. Y en cambio ahora estamos ganando esa técnica individual, esos conocimientos, esa formación desde abajo. Está claro que la estructura del jugador está empezando a ser muy anterior, es decir, empiecen muy pequeños. Cuanto antes empieces, y lleguen a estas categorías de las que estamos hablando ahora, empieces a notar esos temas. Antes no. Antes tú empezabas con unas características determinadas y continuabas con ellas prácticamente casi toda tu vida de jugador. Es decir, con virtudes y defectos. Claro. Podía ser más rápido, podía ser más saltar más, pero técnicamente éramos malísimos, muy malos, muy malos, muy malos. Lo que pasa es que bueno, se superaba con voluntad, con ganas y con afición, en una palabra. Pero que va, ahora no, vamos, se empieza a ver en Asturias, y lo que estaba diciendo él, de que pues una selección como Navarra, que fue campeón el año pasado, pues Aragón está empezando a tener un nivel también. Entonces eso va demostrando que en general el nivel sube. Los navarros compiten, por ejemplo, en la Liga Vasca. Efectivamente, navarros, es una liga dura. Y luego a Extremadura juega en casa, es decir, juega también casa, cosas claro. que bueno, tendrá el apoyo de la gente y de su público. Todo influirá. En cualquier caso, José, a ti que siempre la labor de cantera ha sido una de tus insistencias en este deporte. Yo hice algo en su momento, sí. Sí, pero lo que decías, que para evitar que la gente llegue tarde al rugby hay que hacer una labor desde pequeños, en los colegios, en los clubes. ¿Crees que todavía estamos un poco cojos de eso en Asturias o que se está haciendo buena labor? Se están empezando a hacer las cosas bien. Yo siempre fui muy crítico en ese sentido y yo creo que ahora se están empezando a hacer las cosas bien. Lo que pasa es que hay que formar buenos formadores inicialmente. Es decir, el formador no tiene que ser solamente un señor que sepa mucha técnica y que desarrolle eso con los niños, sino que tiene que ser un... buen educador también, ¿no? Consolidar que esos críos se queden ahí, se queden en el rugby. Es decir, el niño es muy caprichoso, el niño empieza a jugar al rugby hoy porque juega a su amigo o su amiga, pero ¿qué pasa? Que mañana su amigo o su amiga se van al balonmano y se te van. La labor, precisamente, creo yo, es de los educadores iniciales, de esos captadores iniciales, el consolidar esa afición. Y si consolidamos aficiones tempranas, pues la estructura de juego de los chavales irá mejorando poco a poco. Claro, cuando lleguen a juveniles habrán jugado partidos. Hay que crear escuela. Efectivamente. Hay que crear escuela. Pero muy importante, aparte ya de lo técnico, el saber consolidar todo eso. Es decir, hay que tener ahí, hay que hilar muy fino. Porque el niño se te va enseguida. Tienen que ser entrenamientos divertidos, tienes que captarlo ahí, agarrarlo, amarrarlo como es debido. Pero bueno, por líneas generales ahora yo por lo que percibo, el chaval que llega al rugby ahí se queda. Es lo que estaba diciendo yo antes, que ya parece que la cosa va mejorando, pero claro, la única manera de que luego te lleguen a senior de primer año con unas características determinadas que puedas competir contra otra gente que tiene esas características desde hace muchísimos años, oye, hay que trabajar mucho. Y además pero tiene que ser una labor continuada, ¿no? Porque no vale de nada estar 5 años de trabajo de cantera porque las generaciones van cada año una. Era lo que pasaba de aquella. Se hacía una promoción, yo puedo hablar de Gijón, se hacía una promoción X tiempo y de repente se dejaba.
Salía un número de gente determinado y se utilizaba. Pero ¿qué pasaba? Que claro, lo mismo que se empezaba tarde también se dejaba temprano. Porque hubo muchísima gente que se retiró con 26 años, 25. O bien porque trabajaban, o bien porque empezaban a trabajar, o bien porque pasaban a la universidad y ya los estudios les llevaba... Ocurría mucho que esas edades eran el final de la carrera, el primer trabajo, el que a lo mejor te quieres casar o que te vas fuera. Entonces ahí es cuando rompía. No era un deporte tampoco que te aportara económicamente como para poder quedarte. Claro, y entonces ¿qué pasa? Que lo mismo que se empezaba tarde se acababa temprano y pasaba un montón de gente por los clubs que dejaban cada uno su impronta, más mala que buena. ¿Por qué? Porque nunca llegaban a tener ninguna estructura individual como es debido. O sea, nadie. Era muy difícil. Luego había los que, como digo yo, la excepción que confirma la regla, ¿no? Un tío que tiene unas características físicas y que técnicamente es capaz de absorber 4 cosas, que era lo que nos enseñaban, y desarrollarles estupendamente. Claro que los hubo muchos. Bueno, yo ahora... Hubo muchos jugadores, pero aquí de lo que se trata, de lo que estamos hablando, y es la generalidad. Claro. Yo creo que en este aspecto, tanto bueno, los equipos que más aportan jugadores en la región, como el Real Oviedo Rugby o la propia Calzada en la que estás, a nivel de escuelas me consta que están haciendo un trabajo con pocos medios. No, lo conozco la labor de Mario y demás, y me consta de que hace un trabajo, y es un trabajo a largo plazo, que se empieza a recoger los frutos y que bueno, que se está haciendo. Y con seriedad, es decir... Y además ahora yo creo que hasta la propia Federación Española ahora tienen programas en ese sentido. Las captaciones, por ejemplo, en el Real Oviedo las estamos haciendo regularmente, siempre en los colegios, pero en ese sentido, y el Belenos también lo está haciendo, lo hace, me imagino que el Gijón también, conozco menos, pero hay un programa de la Federación que es el Get Into Rugby, que va en ese sentido también, ¿no? Y claro, ese es el secreto del éxito y de las generaciones venideras. Sí. Y de hecho, mantener aquella cosa, aquí lo estábamos hablando antes, aquí hubo 12 equipos. Y ahora hay 6. Y ahora hay 6, la mitad. Y eso os puede indicar un poquitín cómo fue degenerando toda la cosa hacia atrás, una involución absoluta. Es decir, de repente todo el mundo dijo, yo voy a jugar hasta los 50 años, porque es verdad, o sea, ha habido gente, y sigue habiendo alguno actuales, que sigue jugando porque no hay gente que salga de abajo. Lo que no podemos prolongar más como las carreras rugísticas es el tiempo de tertulia. Me temo que hemos llegado ya a nuestro final. José Augusto, muchísimas gracias a vosotros por acompañarnos en Asturias es Oval. Y a todos ustedes, nos vemos una vez más el próximo lunes, que como cada semana será a las 21:30 horas aquí. Ya llegamos a nuestro programa número 13, espero que no sean supersticiosos. Nosotros estamos seguros de que una vez más, como hoy ha sido con Augusto y con José, vamos a tener invitados que hagan que merezca la pena ese programa. Muy buenas noches y hasta entonces.